Hola jóvenes, mi nombre es la ingeniera Daniela Velázquez y esta vez vamos a tratar sobre factorización de binomios. Comencemos, recordemos que factorización es simplemente transformar una expresión que tiene un mayor grado en expresiones que tengan más simples, o sea, como productos de diferentes expresiones de menor grado. Veamos la siguiente lámina. Vamos a comenzar entonces para factorizar binomios. Podemos hacerlo, bueno, aparte del método de factor común, podemos factorizar binomios por medio del método de productos notables. Entonces vamos a poder tener en la factorización de binomios, vamos a poder tener diferencia de cuadrados, diferencia de cubos y suma de cubos. Vamos a comenzar con lo que es la diferencia de cuadrados y una de las cosas más importantes que nosotros debemos de manejar cuando estamos factorizando es poder identificar el método que vamos a usar. Entonces, para conocer si una expresión que tenemos es una diferencia de cuadrados o no, entonces podemos utilizar esta pequeña guía que vemos aquí. Primero, es un binomio, o sea que la expresión solamente tiene dos términos, o sea que si usted mira una expresión con dos términos, entonces posiblemente sea una diferencia de cuadrado. ¿Qué más tenemos que observar? Los términos están restando, obvio, si nosotros tenemos dos términos, ¿verdad? Y están sumando, definitivamente eliminamos la posibilidad que sea una diferencia de cuadrado. ¿Cuál sería el tercer concepto? Que los coeficientes tienen raíz cuadrada exacta, ¿verdad? O sea, si son valores numéricos, entonces estamos hablando que pueden ser 4, 9, 16, 25, 39, que son los más comunes, ¿verdad? Perdón, 36, 49. Y si son variables, pues las variables tienen que tener exponente par, ¿verdad? Son las dos cosas que nosotros debemos de ver. Y por último, pues el exponente de las variables es par, lo que les decía, ¿verdad? Entonces, recapitulando, ¿verdad? O sea, cuando yo tengo una expresión algebraica y yo quiero saber si eso puede ser factorizado mediante una diferencia de cuadrados, entonces, para comenzar, yo puedo analizar estos cuatro factores. Primero, que es un binomio, o sea, son dos términos. Segundo, que los términos están restando. Tercero, que los coeficientes tienen raíz cuadrada exacta. Y ahí me quiero detener. O sea, si tienen raíz cuadrada exacta, significa que los valores numéricos ya sabemos, ¿verdad? Tienen raíz cuadrada exacta como 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81, 64, etcétera, ¿sí? Y si con respecto a las variables, para que una variable tenga raíz cuadrada exacta, recordemos que es necesario que su exponente sea par. ¿Ok? Bueno, ya una vez habiendo entendido o comprendido estos cuatro factores, entonces vamos a la fórmula para factorizar un binomio por medio de diferencia de cuadrados. Si usted se fija, nosotros ya conocemos nuestra fórmula A más B por A menos B, pero nosotros lo utilizamos como una forma de multiplicar binomios, que se le llamaba binomios conjugados. Entonces, cuando estamos tratando de descomponer expresiones de orden mayor en expresiones más sencillas, entonces ya a eso le llamamos una diferencia de cuadrado. Ok, entonces vamos a ver ahora cómo trabajamos o cómo hacer para factorizar una expresión por medio de diferencia de cuadrado. Veamos esta, que es bastante sencilla. Este es, factorice completamente 4y cuadrado menos 9. Entonces, recapitulando un poquito, ¿verdad? Lo que habíamos dicho anteriormente, decimos que para saber que dos expresiones, que una expresión es un factor, es una factorización por diferencia de cuadrado, entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestros términos. Vemos que es un binomio, perfecto. Vemos que los términos están restando, perfecto. Y ahora podemos ver que nuestros dos términos tienen raíz cuadrada exacta. Recordemos los números que tienen raíz cuadrada exacta, 4 y 9, y recordemos que la variable tiene un exponente par. Entonces, ¿cómo hacemos para factorizar esa expresión? Bueno, recordemos que nuestra fórmula de factorización decía que
a al cuadrado menos b al cuadrado va a ser igual a más b por a menos b. O sea, ¿qué significa? Entonces nosotros tenemos que identificar en este binomio quién es a y quién es b. Entonces tenemos de nuevo 4y a la 2 menos 9. Entonces decimos que el primer término es a. ¿Ok? Es a al cuadrado. Entonces, y el segundo término va a ser b al cuadrado. ¿Ok? Bueno, ¿cómo factorizamos? Bueno, si a al cuadrado es 4y al cuadrado, si yo quiero sacarle la raíz cuadrada de a, ¿verdad? Entonces le digo que la raíz cuadrada de a va a ser la raíz cuadrada de 4y al cuadrado. Y pues sacamos raíz cuadrada normalmente. Raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de y cuadrado es y. ¿Okay? Y ya sabemos que, por ejemplo, b cuadrado va a ser 9. Por lo tanto, b va a ser igual a la raíz de 9, que va a ser igual a 3. O sea, ¿qué significa? Significa que cuando yo factorice esto, esto va a ser a más b por a menos b. Entonces vean qué sencillo, vean qué sencillo, o sea, es una factorización normal, ¿verdad? Donde solamente es recordar un poquito nuestra fórmula y luego escribir, ¿verdad? Adaptarlo ¿verdad? O aplicarlo a la expresión que nosotros tenemos. ¿Está? Entonces, en este caso, como estábamos viendo anteriormente, en este valor, entonces sería 2y más 3 y este sería 2y menos 3. ¿Okay? Veamos ahora otro ejemplo bajo la misma temática. En este caso, por ejemplo, de nuevo tenemos un binomio, nuestras están restando y nuestras variables tienen exponente par. Entonces, ¿cómo factorizo? Bueno, x a la 4 menos y a la 4. Recordemos que es la raíz cuadrada de x a la 4 y recordemos un poquito que la raíz cuadrada de x a la 4 es equivalente a tener x a la 2. O sea, no sacamos raíz cuadrada, por favor, recordemos que lo que hacemos es dividir el exponente de la raíz, perdón, el exponente de la variable entre el índice de la raíz. Entonces, y luego la raíz cuadrada de y a la 4 va a ser igual a y a la 2. De modo que en este caso ya sabemos que este va a ser A y que este va a ser B. Y entonces vamos a tener x a la 2 más y a la 2 por x a la 2 menos y a la 2. ¿Ok? Ahí ya tenemos una diferencia de cuadrado. Pero ¿qué pasa o qué sucede? Nosotros podemos ver que todavía hay una diferencia de cuadrados. Entonces nosotros podemos tener la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, y la raíz cuadrada de y al cuadrado, que es y. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría nuestra factorización? Primero copiamos la que tenemos, x cuadrado más y al cuadrado. Esa lo copiamos. Pero el otro valor, que es x cuadrado menos y cuadrado, es una diferencia de cuadrados también. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A x más y por x menos y. Entonces vean que es posible que dentro de una misma factorización podamos aplicar dos veces la diferencia de cuadrado o combinar métodos de factorización también. Sigamos adelante, veamos este. En este caso, yo sé que es un poquito más difícil visualizar una diferencia de cuadrado porque aquí ya no tenemos un binomio, o sea, tenemos más bien una diferencia de binomio, pero ese tipo de factorización también es posible que lo podamos aplicar por medio de una diferencia de cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente sacamos raíz cuadrada a la primer término, o sea, vamos a tener entonces en este caso x más 7 al cuadrado menos x más 3 al cuadrado y de nuevo recordemos que en este caso la raíz cuadrada de x más 7 al cuadrado es como que la raíz cancela el cuadrado y solo me va a quedar x más 7, ¿ok? Y en este caso lo mismo, tengo la raíz cuadrada de x más 3 al cuadrado que va a ser
la raíz va a cancelar el cuadrado y me va a quedar como x más 3. Entonces vean que en este caso esto es equivalente a tener a y esto es equivalente a tener b. ¿Cuál va a ser entonces ahora la factorización? A, que es x más 7, más b, que es x más 3, por a, que es x más 7, ¿verdad? Sería x más 7 menos, y aquí tengamos cuidado porque como es un signo menos, tendría que ir b entre paréntesis. Bueno, ahora vean que tenemos términos semejantes, los podemos simplificar, o sea, no podemos dejarlo en esa forma, tenemos que simplificarlo, y por ejemplo, en este caso vamos a tener x más x va a ser 2x, y 7 más 3 va a ser igual a 10. Y en este caso vamos a tener x menos x va a ser 0 y 7 menos 3 va a ser igual a 4. O sea que esto que ustedes tienen aquí, ¿verdad? Va a ser, poniendo el coeficiente primero, va a ser 4 multiplicado por 2x más 10. Y si nosotros nos fijamos y recordamos que anteriormente ya hemos visto el método de factor común, podemos ver que entre 2 y 10 hay un factor común que es 2. Por lo tanto, lo podemos sacar. 2, ¿y qué me va a quedar dentro del paréntesis? X más 5. De modo que esta factorización me va a quedar como 8 por x más 5. ¿Verdad? Como me dice que factorice completamente, entonces esta sería la forma. ¿Estamos claros? Entonces, con respecto a lo que es la diferencia de cuadrados, esos serían los ejemplos que podríamos considerar. Ahora veamos otro tipo de factorización que es la diferencia de cubos, perdón, la suma de cubos. De nuevo, esto, como ustedes recuerdan, el tema se llama factorización de binomios. Entonces, los métodos que estamos viendo ahorita se refieren a binomios, ¿ok? Entonces, la primera fue una diferencia de cuadrados. ¿Cómo las identificábamos? Recuerden, vamos a tener un binomio que está restando y, pues, obvio, tienen que tener raíz cuadrada exacta los dos, ¿verdad? Ahora vamos a ver la suma de cubos. En la suma de cubos vamos a tener un binomio, ¿verdad? Que, como su nombre lo indica, están sumando y por lo tanto y deben tener una raíz cúbica los dos. ¿Ok? Recordemos cosas para empezar. ¿Cómo sé yo que una variable tiene una raíz cúbica? Bueno, porque su exponente es un múltiplo de 3. Para que una variable salga de la raíz cúbica el exponente debe ser 3 o múltiplo de 3. ¿Ok? Algo curioso que debemos de manejar nosotros es que cuando nosotros tenemos un binomio que están sumando, la única forma de factorizarlo o la única factorización que nosotros podríamos lograr es una suma de cubos, ya que la suma de cuadrados no es factorizable, o sea, no se puede simplificar. Bueno, entonces una vez que hayamos recordado, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que podemos visualizar para saber si una expresión es una suma de cubos? Entonces, procedemos a la fórmula que ¿verdad? Corresponde a la suma de cubos. Entonces, nosotros podemos ver aquí que es a al cubo más b al cubo, ¿verdad? Va a ser igual a más b multiplicado por a la 2 menos ab más b cuadrado. Entonces, vean que es bien curioso porque el primer término está sumando y el segundo término está restando en el término del medio. Veamos ahora algunos ejemplos. Entonces, de nuevo dice, factorice completamente 8a a la 3 más 27. Desde que yo tengo a la 3, ¿verdad? Bueno, para empezar, es un binomio, están sumando, entonces desde que yo veo que están sumando, yo sé que no puede ser una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Desde ese primer momento yo descarto que pueda ser una diferencia de cuadrados. Pero, y como están sumando, la única cosa que puede ser es una suma de cubos. Verifico que es una suma de cubos. ¿Cómo? Bueno, las variables tienen que tener exponente como 3 o múltiplo de 3. O sea, recordemos, las variables deben de tener exponente 3, 6, 9, 12, etc. Bueno, entonces veamos ahora cómo procedemos. Como si usted recuerda, vamos a anotar aquí nuestra fórmula de una suma de cubos. Va a ser a al cubo más b al cubo va a ser igual a ¿quién? A más b
por a la 2 menos AB más B a la 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo una expresión que es una suma de cubos, entonces yo necesito encontrar o necesito saber quién es A y quién es B. Entonces, volvamos a nuestra expresión o a nuestro ejercicio. 8a a la 3 más 27. ¿Ok? Saco la raíz cúbica de 8a a la 3, o sea, la raíz cúbica de 8a a la 3, que va a ser equivalente a tener raíz cúbica de 8 es 2, raíz cúbica de a la 3 es a. Bueno, y el siguiente término, que es la raíz cúbica de 27, va a ser igual a 3. Entonces, aunque parezca un poco paradójico, este primer elemento, todo, o sea, 2a es lo que en la fórmula le hemos llamado a, y este segundo elemento es lo que en la fórmula le hemos llamado b. Entonces, siguiendo nuestra fórmula, a, que es 2a, más b, que es 3, multiplicado por ¿quién? Por a a la 2, que sería 2a a la 2, menos 2a por 3, más 3 a la 2, ¿ok? Esa es la fórmula. Ahora desarrollemos eso, o sea, no está terminado, o sea, no está completamente factorizado hasta que nosotros desarrollamos todos estos valores. Entonces, 2a a la 2 va a ser 2 por 2, 4, a la 2 va a ser a al cuadrado, menos 2 por 3, 6a, más 9, ¿ok? Y esta sería la factorización para una suma de cubos. ¿Estamos? ¿Ok? Veamos ahora otro ejercicio. Igual, vean que en este caso, como es un binomio, están sumando, por lo tanto, la única posibilidad de que podamos factorizarlo es si ese binomio es una suma de cubos. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que verificar para comprobar que eso es efectivamente es una suma de cubos? Que los exponentes de las variables sean 3 o múltiplo de 3. Entonces, por ejemplo, vean, para este y al cubo no hay ningún problema, o sea, es 3. En este caso tengo x a la 6, que también es múltiplo de 3. Por lo tanto, yo puedo establecer la fórmula de suma de cubos. Y de nuevo, hago lo mismo, x a la 6 más y a la 3. Le saco la raíz cúbica de x a la 6. Recordemos, ¿cómo saco una raíz cúbica? Dividiendo el exponente de la variable entre el índice de la raíz. O sea, en este caso, la raíz cúbica de x a la 6 va a ser x a la 2. Y la raíz cúbica de y a la 3 va a ser y. Bueno, entonces recordemos nuestra fórmula. Esto es equivalente a tener a, esto es equivalente a tener b. ¿Y cómo dice la fórmula? A más b, o sea, x a la 2 más y, multiplicado por a al cuadrado, o sea, x a la 2 al cuadrado, menos x a la 2 por y, más y a la 2. ¿Ok? Ahora recordemos que siempre tenemos que simplificar lo que se pueda simplificar. ¿Cómo me va a quedar al final? Me va a quedar como x al cuadrado más y multiplicado por x a la 4. Recuerden que en esta expresión utilizamos ley de exponentes. X, o sea, a a la m a la n es igual a, se copia la base y se van a multiplicar los exponentes. En este caso, pues no puedo hacer nada, ¿verdad? O sea, simplemente lo vuelvo a colocar. Simplemente quito los paréntesis, x a la 2 por y, más y a la 2. Y esta sería la factorización para esa suma de cubos que tenemos. Espero que estemos comprendiendo, o sea, que me esté dando a entender los métodos de factorización de binomio. ¿Ok? Bueno, veamos el tercer método. Recuerden, volvamos recapitulando lo que hemos visto hasta ahorita. Los métodos que estamos viendo es para binomios, ¿ok? Para binomios. Entonces, ¿cuáles son los métodos que podemos hacer para factorizar binomios? Bueno, lo primero, factor común, ¿verdad? Que ya sabemos, una vez que hemos descartado factor común, entonces los métodos para factorización de binomios pueden ser diferencia de cuadrados,
suma de cubos y diferencia de cubos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo un binomio y los dos términos están sumando, la única posibilidad tiene que ser una suma de cubos. Pero si tengo un binomio y están restando, yo tengo las dos posibilidades. Una que sea suma de diferencia de cuadrados o que sea diferencia de cubos. ¿Quién me va a decir a mí cuál de los dos es? Bueno, si los términos tienen raíz cuadrada exacta, entonces se trata de una diferencia de cuadrados. Si los términos tienen raíz cúbica exacta, se va a tratar de una diferencia de cubos. Entonces, resumiendo, la diferencia de cubos, ¿cómo voy a identificar? Veamos, es un binomio. Los términos están restando, los coeficientes tienen raíz cúbica exacta y el exponente de las variables es múltiplo de 3. Entonces veamos que nuestra fórmula, ojo, se parece mucho a la suma de cubos y la voy a escribir aquí a la par para que nosotros recordemos y notemos la diferencia. Una suma de cubos se refiere a la 3 más b a la 3 y va a ser a más b por a la 2 menos AB más BA2. Entonces, vean que se parece mucho. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ellos? Bueno, los signos. Cuando es una diferencia de cubos, el primer valor es restando y los otros son sumando. Mientras que cuando es una suma de cubos, el primer valor es sumando y este término iría restando. ¿Okay? Esa es la única diferencia. De ahí los valores serían pues bastante similares. Ok, procedamos a los ejemplos, ¿verdad? Uno común, x al cubo menos 8. De nuevo, veamos, es un binomio, están restando, pero ¿quién me va a determinar a mí si es una diferencia de cubos o una diferencia de cuadrados? Primero, que 8 no tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Y segundo, que el exponente de x es un exponente impar. Entonces, no cabe de otra que tiene que ser una diferencia de cubos. Entonces, ¿cómo la factorizamos? Recordemos, x a la 3 menos 8. Sacamos la raíz cúbica de x a la 3. O sea, este método es bastante similar a la suma de cubos. ¿Cuál es la diferencia? Pues los signos, pero el proceso es bastante similar. Entonces, la raíz cúbica de x al cubo, recuerden que se divide el exponente de la variable entre el índice de la raíz, o sea que me queda ax. Y la raíz cúbica de 8 es igual a 2. Bueno, recordemos según nuestra fórmula, esto es equivalente a A, esto es equivalente a B. Y mi fórmula me dice, recordemos, como es una diferencia, es A menos B, o sea, sería X menos 2 por A a la 2, que sería X a la 2, más A por B, que sería X por 2, más B a la 2, que sería 2 a la 2. Y de nuevo, no lo podemos dejar así. Hay que quitar paréntesis y simplificar un poco. X a la 2 sería X al cuadrado. Recordemos en este caso que 2X normalmente se arreglan de modo que los valores numéricos siempre estén enfrente. O sea, primero antes que la variable. Y el otro término es 4. Y esta sería la factorización para esta diferencia de cubos. ¿Ok? Sigamos con el siguiente ejemplo. Igual, vean, a pesar de que en este caso es un binomio, es una resta, es obvio que en este caso A sí puede tener raíz cuadrada exacta, pero B no, porque el exponente de B es 9 y 9 no es divisible por 2. Por lo tanto, la única posibilidad es que eso sea una diferencia de cubos. Entonces, volvamos a escribir, ¿verdad? Sería, por ejemplo, 27 a la 6 menos b a la 9. Y de nuevo sería la raíz cúbica de 27 a la 6. La raíz cúbica de 27 es 3 y la raíz cúbica de a la 6 es a entre 6 entre 3, que es a a la 2. Y en este caso, de nuevo, la raíz cúbica de b a la 9 es la variable. ¿A qué exponente? Al resultado de dividir el exponente de la variable entre el índice de la raíz. Entonces, recordemos que todo esto va a ser A y que todo esto va a ser B. Entonces, la fórmula me dice, ¿verdad? A menos B, o sea, 3A a la 2 menos B a la 3 por A a la 2. Pero ¿quién es A? 3A a la 2 más
3a a la 2 por b a la 3, lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Más b a la 3 a la 2, ¿ok? Simplificando esa expresión sería 3a a la 2 menos b a la 3 por 3 por 3 es 9, a la 2 a la 2 es a la 4. Más, en este caso, solo quitamos los paréntesis, no hay nada más que hacerlo. Y aquí utilizamos ley de exponentes para que me quedara b a la 6. Y este sería el resultado de esa factorización. Veamos un último ejercicio, ¿verdad? Que sería factorización, vean, ya tenemos más términos. De nuevo es una diferencia de cubos, porque tenemos ahí un x a la cubo y un z a la cubo que me implican que hay una raíz cúbica exacta. Muy bien, entonces hagamos, es el mismo procedimiento, si ustedes ven, no cambia en nada. Yo tengo x a la 3, y a la 6, menos 64z a la 3. Entonces sacamos la raíz cúbica de x a la 3 por y a la 6. Y recordemos que para simplificar esto es equivalente como que si cada variable estuviera sola. Quiere decir que yo voy a sacar la raíz cúbica de x a la 3 y voy a sacar la raíz cúbica de y a la 6. Entonces la raíz cúbica de x a la 3 es x y la raíz cúbica de y a la 6 es y a la 2. De igual forma, la raíz cúbica de 64z a la 3, de nuevo, va a ser equivalente a tener la raíz cúbica de 64, que va a ser 4, y la raíz cúbica de z a la 3, que es z. De nuevo, este primer término corresponde a lo que la fórmula lleva a, y este segundo término es lo que la fórmula llama b. Y de nuevo, solamente tenemos la recetita, recuerden, a menos b, o sea, x por y a la 2 menos 4z por, ¿verdad?, a la 2, que sería x y a la 2 más a por b, que sería xy a la 2 por 4z, más b a la 2, que sería 4z al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces ahora tenemos que simplificar y aquí sería xy a la 2 menos 4z multiplicado por, recuerden que cuando yo tengo dos variables elevadas a un exponente, perdón, aquí me faltó el y a la 2, ¿verdad? Cuando yo tengo dos variables elevadas a un mismo exponente, entonces es como que cada variable estuviera elevada a la 2. Entonces tengo x a la 2 por y a la 4 más. En este caso solo ordenamos porque normalmente los coeficientes van primero y las variables se ordenan generalmente en orden alfabético, ¿verdad? Y aquí sería 16z a la 2. Bueno, esto es todo sobre factorización de binomios. Esperemos que todo haya quedado claro, ¿verdad? Y nos vemos para la próxima.